Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre». El hombre le respondió: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme». Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: «Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible». Pedro le dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió: «Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna». Palabra del Señor. Muchas veces el Evangelio nos presenta alguna persona, algún personaje que se acerca a Jesús para plantearle algún problema o hacerle alguna pregunta, como el ejemplo de hoy de esta persona que se acerca con esta inquietud: ¿qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? El Evangelio nos trae a este hombre piadoso que desde su juventud había cumplido la ley, pero interiormente sentía que eso no era suficiente, que le faltaba algo más, y por eso se acerca apresurado a Jesús buscando una respuesta. ¿Qué más hace falta para poder alcanzar la vida eterna? Jesús le responde que se empieza por cumplir la ley, pero el mismo interlocutor se da cuenta de que no es suficiente. Todo eso lo cumplí, dice. ¿Qué más hace falta? Cuando el Señor ve que esta persona está lista para dar un paso más en su vida de fe y en su compromiso de vida de fe, le dice: todavía te falta algo. Vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y después ven y sígueme. Y acá es quizás el tema central del Evangelio de este domingo, el tema de las riquezas que impiden seguir a Jesús. No es que los bienes materiales y el tener riquezas esté mal. De hecho, para un judío en esa época tener prosperidad era una bendición de Dios. El problema es que este hombre tenía, pero no hacía partícipe a los demás de aquello que tenía. No hacía partícipe a los demás de su riqueza. Por eso este hombre se apena. Tenía mucho. Tenía muchas riquezas y no estaba dispuesto a dejarlas. ¿Por qué? Porque estaba aferrado a ellas.
Estaba tan aferrado que le era imposible desprenderse de sus riquezas. Nosotros muchas veces pensamos, cuando hablamos de las riquezas, que son solamente las riquezas materiales, pero no siempre es así. Puedo tener riquezas que no son materiales y estar aferrado también a ellas, y ellas me impiden desprenderme de estas riquezas para poder seguir a Jesús. Justamente a este personaje del Evangelio de este domingo lo que le falta es ese último paso, no aferrarse a nada para poder seguir libremente a Jesús que lo llama. Nosotros muchas veces nos quedamos contentos porque cumplimos los mandamientos desde nuestra juventud. Somos católicos practicantes, por así decirlo, pero eso no nos garantiza que estemos siguiendo a Jesús, porque puedo estar aferrado a tantas cosas que me impiden seguirlo de verdad, ¿no? Y de una manera libre y desprendida. Entonces, puede ser que uno viva cumpliendo los mandamientos desde su juventud a la perfección, pero ¿estoy siguiendo a Jesús? Esta es la pregunta del Evangelio de este domingo. El hombre del Evangelio que vemos en este domingo no se fue igual a como había venido. Vino rápido, entusiasmado, apresurado, buscando una respuesta de Jesús. Pero se fue triste, porque todo a lo que estaba aferrado le era imposible poder seguir a Jesús, le impedía seguir a Jesús, ¿no? Nosotros, cada vez que nos encontramos con Jesús, ¿cómo salimos de ese encuentro? El Señor siempre nos cuestiona, siempre nos pide dar un paso más. Todavía te falta algo, también nos dice a nosotros en nuestra vida de fe. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso más que el Señor nos pide? Jesús dice que es difícil para un rico entrar en el reino de Dios, pero no porque tenga riquezas. De hecho, los pobres también pueden estar atados a riquezas, como decíamos, no necesariamente materiales. Y de hecho, todos, de alguna u otra manera, tenemos el corazón apegado a algo. Incluso puede ser un servicio en la iglesia, por más sencillo y humilde que parezca. Este apego muchas veces me impide descubrir el reino de Dios que ya está presente en medio nuestro. Porque es un reino que es amor a Dios, es amor al prójimo, es compartir, es generosidad, es donación, ¿no? Y el que está apegado a algo difícilmente pueda vivir esto. Por eso Jesús dice, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Él es todo posible. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de transformar nuestro corazón egoísta en un corazón generoso, donde si bien podemos tener cosas, somos capaces también de compartirlas con las demás. Y esas cosas que tengo no me quitan la libertad, ¿no? Por eso para el cristiano no se trata de tirar todo lo que tiene, sino de compartir, ser generoso con aquello que puede tener. Esta es la manera de ser rico o desprendido, si se quiere, para el Evangelio, con los bienes, con los dones, con las cualidades que cada uno puede tener, compartiéndola. Y de esta manera se enriquece la comunidad. Por eso Jesús también a aquel que lo sigue le promete el 100 por 1, le promete mucho más. ¿Por qué? Y porque la común unión y el compartir hace que todos nos enriquezcamos mutuamente, que nos favorezcamos unos de otros, con las cosas materiales, pero también, como decíamos, con los dones, las cualidades, las potencialidades que tiene el otro, que tiene mi hermano. Y eso es el reino de Dios. Pidamos entonces en este domingo al Señor la gracia de poder ser desprendidos para poder seguir a Jesús, para poder vivir el Evangelio, compartirlo con los demás. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.